Bueno, es un placer recibir en el día de hoy a Maximiliano Machado y la charla se denomina Cambios en la dependencia a los cuidados con el envejecimiento y sus factores asociados, un estudio de cohorte para Uruguay. Bienvenido, Maxi. Bien, buenas tardes a todos. Así como decía Andrés, es el trabajo que les voy a estar presentando hoy, es un trabajo con coautoría con Alejandra, que anda por ahí, y con Graciela Muniz, que anda por Escocia. A Alejandra espero que sea una rueda de auxilio en alguna pregunta que tengan ustedes, que yo probablemente pueda no responder, y nada. Básicamente lo que queremos acá con Alejandra y con Graciela es intentar acercarnos, intentar entender cómo es el tránsito, la transición a la dependencia de los adultos mayores en Uruguay y qué factores están correlacionados con ese tránsito, ¿no? Teoría suele decir que personas más ricas pueden transitar menos a la dependencia que personas más pobres, o que las mujeres transitan más a la dependencia que los hombres, etc. Pero nosotros lo que proponemos es intentar acercarnos un poco a esa transición. Cuando hablamos de dependencia, para introducir un poco, es un concepto multidimensional y puede referir tanto a factores físicos funcionales como factores psicológicos o de necesidad de ayuda en distintos aspectos, inclusive hasta en lo que refiere a la expresión económica de las personas. Y en esa línea, el riesgo de volverse dependiente puede incrementarse con la edad, por ejemplo, por cosas bastante obvias como desgaste o problemas funcionales o mentales que pueden sufrir las personas en ese proceso de envejecimiento. Entonces, entender acerca de esto y profundizar acerca de la dependencia es súper importante para lograr mejorar la calidad de vida de esta población y mejorar en lo que refiere a las políticas de provisión de cuidados. Pero para esto se necesita investigar bastante más, porque actualmente se sabe muy poco acerca de las dinámicas de la transición a la dependencia en adultos mayores, sobre todo en países en desarrollo, ¿no? Ese trabajo lo que busca es obtener evidencia en ese sentido para un país como Uruguay, en el cual esta dinámica de la transición a la dependencia está bastante inexplorada. De vuelta, y una aclaración bastante usual es que discapacidad, por ejemplo, y dependencia no son lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de limitaciones funcionales que no son compensadas por el entorno de la persona, pero cuando hablamos de dependencia, hablamos de necesidad de ayuda para realizar una serie de actividades, que pueden ser tanto actividades para la vida diaria o actividades más complejas. Y esa necesidad de ayuda puede deberse generalmente a la falta o a la pérdida de salud física o salud mental. Una persona puede tener discapacidades, pero no tener dependencias, o viceversa. Y cuando hablamos de las actividades de la vida diaria, lo que se suele hacer es dividir como en dos grandes grupos, ¿no? En las actividades básicas de la vida diaria, que acá logramos algunas, pero pueden pensar más, ¿no? Bañarse, vestirse, ir al baño, moverse, cuidado personal, comer, tipo de actividades que son súper básicas, y el resto de las actividades se suele dividir en actividades instrumentales o actividades avanzadas, como tomar medicamentos, manejar fuera del hogar, realizar tareas domésticas, relacionarse socialmente entre esas actividades. Generalmente se define a la persona como dependiente en función de la necesidad de ayuda que tenga para realizar este tipo de actividades. Por ejemplo, en lo que refiere a la discapacidad, factores como la edad, el sexo, las limitaciones físicas, se han vinculado siempre con un mayor riesgo de discapacidad durante el envejecimiento. Obviamente, personas que tengan, por ejemplo, personas que tengan limitaciones físicas, es más probable que a lo largo de su trayectoria de envejecimiento sean más propensas a tener discapacidades que personas sin limitaciones físicas. Pero lo que refiere a la literatura de dependencia, no existen, la evidencia es un poco escasa, y sobre todo, como yo mencionaba al principio, en Uruguay no existen trabajos previos que relacionen este tipo de factores, como la edad, el sexo, etcétera, con la dependencia. Entonces, lo que buscamos nosotros acá es armar o identificar una relación con este tipo de factores. Para eso lo que hacemos es, proponemos 3 objetivos, donde el primero es analizar las transiciones hacia la dependencia en el envejecimiento para la población uruguaya. El segundo objetivo es
diferenciar esas transiciones según características sociodemográficas. Y el tercer objetivo es entender las diferencias en estas características según las actividades cotidianas para las que se requiere ayuda. Entonces, todo es como un objetivo grande solo que lo podemos dividir en tres mini objetivos. Al final del día lo que buscan es lo mismo. Y para hacer eso lo que proponemos es una metodología también dividida como en tres partes, donde la primera utilizamos matrices de probabilidad de transición para analizar la probabilidad de pasar de un estado a otro. Por ejemplo, en el primer periodo vamos a tener gente que es dependiente y que es no dependiente, y en el segundo periodo vamos a tener gente que es dependiente, no dependiente, pero también tenemos gente que fallece. Entonces lo que queremos ver es cuál es la probabilidad de transitar entre esos estados. Luego usamos regresiones MCO para ver los factores relacionados con la cantidad de dependencia, y unas regresiones logic para ver los factores que se relacionan con la dependencia en sí, no con la cantidad. Y por último lo que hacemos es usamos una serie de regresiones multinomiales para analizar la transición entre estados, que ahora más adelante les voy a contar cómo lo hacemos. Entonces, como yo les comentaba, tenemos tres estados, no dependiente, dependiente y fallecido, donde en la primera ola, en el T1, tenemos simplemente no dependientes y dependientes, pero en la segunda ola habilitamos el estado fallecido. Entonces, vamos a buscar estimar esta matriz de probabilidad de transición, donde yo lo que voy a estimar es la probabilidad de que en el T2 el individuo esté en el estado J, sea por ejemplo dependiente, condicional a que en el estado 1 estaba en el estado I, por ejemplo, no dependiente. Entonces, el dependiente no dependiente sería, por ejemplo, este que está acá. Es la probabilidad de en 2 estar en dependiente, dado que en el 1 era no dependiente. Y así con cada una de esas seis celdas. Y eso después lo dividimos entre características sociodemográficas para ver si hay diferencias. Luego el logic multinomial, lo que hacemos es generamos 6 potenciales transiciones, que son estas 6 transiciones, ¿no? Una transición es permanecer no dependiente, otra transición es pasar de la no dependencia a la dependencia, 6 transiciones. De lo que dejamos es como categoría base la transición no dependiente, o sea, la gente que nunca necesita ayuda y tampoco fallece. Y lo que hacemos después es estimar un logic multinomial, donde lo que vamos a estimar es el logaritmo de la probabilidad de cualquier uno de estos estados, por ejemplo este o este, con respecto al estado base, que es el estado de no dependencia nunca. Y lo que estimamos son los ratios de riesgo relativo, ¿no? Que básicamente lo que me dicen es cuán mayor es el riesgo de, por ejemplo, transitar de un estado I a un estado J en términos relativos con respecto al estado base. Eso es un poco complicado, yo cada vez que lo digo me cuesta un montón. Pero por ejemplo, pensémoslo así, ¿no? Donde las X y las X' son diferentes valores en las covariables. Por ejemplo, pensemos que el X' son los hombres y el X son las mujeres, ¿no? Entonces, y el estado J, supónganle que es el estado no dependiente. O sea, es la gente que pasa a ser dependiente. Esto es pasar a ser dependiente. Entonces, el ratio de riesgos relativos me va a marcar la probabilidad de volverse dependiente para los hombres con respecto a la probabilidad de permanecer no dependiente para los hombres, sobre la probabilidad de volverse dependiente para las mujeres, sobre la probabilidad de permanecer no dependiente para las mujeres, ¿no? Esto es el ratio de los hombres relativo sobre el ratio de las mujeres relativo, y esto es lo que vamos a estimar. Ahora cuando se le muestra esta tabla creo que queda un poco más sencillo de interpretarlo. Después, siguiendo con esto, cuando medimos dependencia, lo que vamos a basarnos nosotros son en registros de la ELPS, que es la encuesta longitudinal de protección social, que cuando indaga sobre dependencia, en realidad nunca indaga sobre dependencia mismo, pero lo que hace es preguntarle a la gente si la gente tiene dificultad para hacer una serie de tareas. Y te preguntan si tiene dificultad, por ejemplo, para comer.
condicional a que vos digas que tengas dificultad para comer, luego se pregunta si necesitas ayuda para comer. Entonces lo que hacemos nosotros es agarrar esa variable de ayuda y tratar esto como dependencia. Vamos a definir que una persona es dependiente en X actividad siempre y cuando necesite ayuda para realizar esa actividad, ya sea mucha ayuda, poca ayuda, pero si necesita ayuda la consideramos como dependiente. Y las actividades que pregunta la encuesta son 11, si no me equivoco, son ir al baño, comer, vestirse, cuidado personal, que esto engloba cosas como peinarse, cepillarse los dientes, desplazarse dentro del hogar, desplazarse fuera del hogar, evitar riesgos de salud, por ejemplo, tomar medicamentos, si es capaz de tomar medicamentos solo o sola, cambiar de posición en la cama, realizar tareas domésticas, comunicarse con otras personas y participar en la vida social. Esas son las 11 actividades que pregunta la encuesta. El problema acá es cómo consideramos que alguien es dependiente, ¿no? Alguien es dependiente si es dependiente en una sola actividad de las 11, si es dependiente en 3 actividades de las 11, si conviene no considerar las 11 y considerar un grupo acotado. Eso es como un problema, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es, basándonos en la literatura, tomamos 2 definiciones de dependencia. La primera se basa en una serie de actividades que se conoce como el índice de CAT, que son, en nuestro caso, son ir al baño, comer, vestirse, desplazarse dentro del hogar y realizar actividades de cuidado personal. Entonces nosotros vamos a considerar en primera instancia que alguien es dependiente si necesita ayuda para realizar alguna de esas 5 actividades. O más, ¿no? Si necesitas ayuda para ir al baño, sos dependiente en el sentido de CAT, si necesitas ayuda para todas también. Y luego consideramos otra definición que es bastante más amplia, que es en todas las actividades. Dadas las 11 actividades, si vos necesitas ayuda en al menos una de las 11, sos dependiente. Entonces, tenemos una primera que captura como una dependencia, ahí lo pusimos como más cruda, ¿no? Que son variables como más fuertes. Si vos necesitas ayuda para comer, probablemente estés en un estado de dependencia que sea mucho más fuerte que si necesitas ayuda, por ejemplo, para realizar tareas domésticas. Entonces, son cosas bastante distintas, pero para buscar un poco más de robustez o análisis de sensibilidad, lo que hacemos es emplear las dos para ver si los resultados se mantienen. Entonces, las variables dependientes con las que vamos a trabajar son la dependencia en CAT, que vale 1 si la persona necesita ayuda para al menos una actividad de CAT, la dependencia en total, que vale 1 si se necesita ayuda para al menos una del total de actividades, la suma CAT, que suma todas las actividades para las cuales la persona precisa ayuda, dentro de las del CAT, la suma total hace lo mismo pero dentro de todas las actividades, y tenemos una variable de las transiciones, que era yo les comentaba hoy, de pasar entre estados, ¿no? O sea, si pasas de no dependiente a no dependiente, no dependiente a dependiente, y sucesivamente, tenemos las 6 transiciones para hacer el orden multinomial que yo les comentaba. Luego tenemos un set de variables de control, no había mucho para sacar de la base de datos de la ELF, pero lo que pudimos sacar son variables sociodemográficas, como por ejemplo el nivel educativo, que lo que hacemos es, consideramos una DAMI, que vale 1 si la persona alcanzó como máximo la educación primaria, una que vale 1 si es mujer, la edad medida en años, y después tenemos 2 variables más como de enfermedades y dificultades de la persona, que son la cantidad de enfermedades crónicas que tiene. Tenemos una DAMI que vale 1 si la persona tiene al menos, perdón, si la persona tiene una enfermedad crónica solo, una que vale 1 si la persona tiene 2 o más enfermedades crónicas, y dejamos como base la categoría de 0, si la persona no tiene enfermedades crónicas. Y después tenemos 2 DAMIs de dificultad, ¿no? Una que vale 1 si la persona tiene dificultades para ver, y otra que vale 1 si la persona tiene dificultades para oír. Y cuando hablo de enfermedades, acá están las que incluyen todas, ¿no? Son cosas bastante, mayoría graves, ¿no? Asma, artrosis, tendinitis, reuma, diabetes, osteoporosis, cáncer, etc. También probamos después incluirlas como forma continua, la suma de todas las enfermedades, y los resultados son bastante parecidos. Como yo les comentaba, trabajamos con la ELF, que es una encuesta longitudinal y es representativa de la población de 14 años o más en Uruguay, y tenemos 2 solas. La primera que fue hecha entre, si no me equivoco,
septiembre de 2013 y septiembre de 2012, perdón, y junio de 2013, y la segunda fue entre fines de 2015 y 2016 también. En la primera ola tenemos cerca de 6.200 personas de 60 años o más, y el problema que tenemos ahí es que en la segunda ola se vuelven a repetir solo el 72%, un 16% se pierde y no se sabe por qué, y otro 12% termina en fallecidos y ahí no está, pero hay gente también que se muda a residenciales y se les pierde. Entonces, queremos trabajar con un panel balanceado. Tenemos un panel de 4.481 personas entre 2013 y 2015. Y cuando hagamos las matrices de probabilidad y las regresiones multilogic, donde consideramos también los fallecidos, se nos agranda un poco más, porque en la segunda ola ya consideramos a la gente que fallece, entonces pasan a ser 5.096. En algún momento, cuando vean las regresiones, pueden haber un poquito menos observaciones por algún missing de gente que dice que no sabe si es dependiente o no, o no sabe si tiene dificultades para ver o oír, entonces perdemos alguna observación. Pero a grosso modo son más o menos 4.480 y 5.100 observaciones. Para que tengan una idea más o menos de la población con la que trabajamos, esto es el panel balanceado, que permanecen en la ola en todo el periodo. La media de edad es 61 años, tenemos más mujeres que hombres. Tenemos más gente que llegó como máximo hasta primaria, gente que terminó niveles educativos mayores a primaria. Y esto hipotetizábamos en un momento que puede relacionarse mucho también con el tema del nivel de ingresos o de la riqueza de la gente. Estamos hablando de gente que hoy en día, o en esa época cuando hice la encuesta tenía 60 y pico, 70 o más años, que vivió su infancia y juventud en una época donde probablemente terminar la primaria era lo común. Entonces la gente que llegaba más allá de primaria y tenía inclusive educación terciaria era probablemente gente con niveles de ingresos altos, que no necesitaba ir a trabajar. Entonces eso puede estar relacionado con los resultados que le vamos a mostrar ahora más adelante. El 42% de la gente tiene 2 o más enfermedades crónicas, es un montón. Y en términos de dificultades, no, las dificultades para ver son más comunes, las dificultades para oír no son tan comunes. Si miramos dependencia en el sentido de CAS, apenas el 3% de esa gente es dependiente, el 3% de 4.481, y cuando ampliamos al total de variables, la cantidad de dependientes se duplica. Esto es bastante evidente porque estamos, en vez de considerar 5 variables, estamos considerando 11, que son variables un poco más fáciles de ser dependientes, entonces la cantidad de dependientes aumenta, y en promedio tenemos, la gente tiene 0,06 dificultades de CAT, perdón, dependencias en CAT, y 0,17 dependencias en total, que no es muy interpretable. Entonces, yo acá lo que les voy a mostrar es primero la matriz de probabilidades de transición. Ahí yo lo puse como probabilidad bruta, que no estamos controlando por nada, sino estamos simplemente considerando el paso entre estados. Y les voy a mostrar, les muestro en el panel de arriba las dificultades, la dependencia como CAT, con las primeras 5, y después acá estamos con la dependencia en todas las variables. Y acá como que la moraleja de esta tabla y de mucho de lo que vamos a ver se repite, que es que la gente, una vez que es dependiente en el t igual a 1, en el t1, es muy difícil recuperarse de la dependencia en t2. Por ejemplo, miramos acá, la gente que era dependiente en 1 y que se recupera, o sea que pasa a ser no dependiente, es 27% más o menos, que es bastante menos que la gente que se mantiene dependiente y que es menos todavía que la gente que termina falleciendo. Y eso se repite cuando miramos la dependencia en todas las actividades. Eso lo que estaría marcando es que es muy difícil recuperarse de la dependencia, y lo que también puede ir de la mano, acá se revierte un poco, pero que fallecer una vez que uno es dependiente también es bastante probable. Es más probable terminar falleciendo que terminar recuperándose una vez que uno es dependiente. Y lo otro es que cuando ampliamos el espectro y consideramos a todas las variables en vez de la de CAP, el tránsito a la dependencia es mayor, ¿no? Por ejemplo, acá, donde consideramos CAP, la probabilidad de ser dependiente
dado que uno era no dependiente, es apenas 5%, pero acá aumenta bastante más, ¿no? Pasa a ser 11%, y cuando uno era dependiente, la probabilidad de seguir siendo dependiente con CAT es 35%, y acá es bastante más alta porque estamos, como decía yo, ampliando la cantidad de dependencia. Puede vérselo acá, ¿no? 6% con CAT y 14% con todas las actividades. Esto pasó de lo que yo decía, ¿no? Que la probabilidad de recuperación es baja, y que la probabilidad de volverse dependiente también es baja, pero aumenta con el índice de CAT. Y esto, al menos para tener una idea, es cuando miramos las dificultades. Acuérdense que dificultad y dependencia no es lo mismo. O sea, todos los que son dependientes tienen dificultades, pero no todos los que tienen dificultades son dependientes. Yo puedo tener dificultad, pero cuando me preguntan si necesito ayuda, digo que no, yo no soy dependiente. Pero si miramos las dificultades, la moraleja es la misma, ¿no? Es una vez que uno no tiene dificultad, es muy probable mantenerse sin dificultad, pero una vez que uno tiene dificultad, es menos probable recuperarse que continuar con dificultad o fallecer. Ahí. Ahora lo que les voy a mostrar es exactamente lo mismo que vimos, pero para innovar un poco y dejar tablitas, vamos a verlo con gráficos. Acá lo que hacemos es lo mismo, o sea, vamos a ver la transición entre estados de no dependencia o dependencia a no dependencia, dependencia o fallecimiento, pero separando para mujeres y para hombres. Entonces en las mujeres, entonces en los hombres, y lo que observamos es, fíjense que los hombres, por ejemplo, transitan más al fallecimiento que las mujeres. La viborita de fallecimiento de hombres es más gruesa que la de mujeres, pero las mujeres transitan más a la dependencia. La viborita de dependencia, perdón, ahí va, esta, ¿no? La viborita de dependencia de las mujeres, que es ser no dependiente y pasar a ser dependiente, es más gruesa que la de hombres, es casi el doble. Y la de fallecimiento de vuelta de los hombres, acá es más grande, también es más grande acá, ¿no? O sea, la probabilidad de terminar falleciendo, seas dependiente o no dependiente, es mayor para los hombres que para las mujeres, y la probabilidad de ser dependiente es mayor para las mujeres que para los hombres. Y el grueso de la gente que es no dependiente sigue siendo no dependiente. Eso cuando lo miramos con las definiciones de CAT, y cuando miramos en todas las variables, el resultado es el mismo, ¿no? O sea, la probabilidad de volverse dependiente para las mujeres es mayor que la de los hombres, y las probabilidades de fallecimiento de los hombres son más grandes que las mujeres. Acá son bastante parecidas, pero globalmente son mayores. Y una cosa que yo me olvidé de comentar es que la probabilidad de recuperación de las mujeres es más grande que la de los hombres. Esto es pasar de ser dependiente a ser no dependiente. Las mujeres tienen una viborita más grande, más gorda, que la de los hombres, bastante más. Y cuando lo miramos como CAT, se igualan un poco. Y de vuelta, esto es más o menos lo que yo ya comentaba, la probabilidad de fallecer es mayor para los hombres, las mujeres transitan más a la dependencia, y las transiciones son más o menos similares cuando cambiamos la definición de dependencia. Y acá hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de separar por sexo, separamos por nivel educativo. En la izquierda tenemos la gente que llegó como máximo a primaria, y en la derecha tenemos gente que salió de primaria. Y el resultado es que, creo que el resultado más clave es este, ¿no? Que la gente que como máximo terminó primaria, es muy difícil que se recupere una dependencia, esta viborita es súper finita, pero la gente que terminó niveles educativos superiores a primaria, que llegó a menos a inscribirse a un nivel educativo superior a primaria, tiene una viborita de recuperación súper más grande, y esto acá la hipótesis es que puede estar relacionado con el tema de los ingresos, donde los ingresos son cosas claves en la recuperación de la dependencia. La gente que terminó como máximo primario también transita más el fallecimiento, fíjense que la viborita es mucho más grande. Y si quieren verlo en términos globales, el cuadradito de no dependencia en T2 es mucho más grande para la gente que terminó más que primaria.
La gente que terminó más que primaria es en promedio mucho menos dependiente en el segundo periodo que la gente que no. Y esto se repite si cambiamos la definición de dependencia con CAR, ¿no? Transitan menos a la no dependencia y transitan más al fallecimiento. Y esto de vuelta es lo que yo les había comentado. No lo muestro por un tema de simplicidad y de tiempo, pero cuando dividimos por edad, lo que hicimos fue dividirla en 3 tramos de edad. Si no me equivoco son 60, 70, 70, 80 y más de 80. Lo que vemos es que la probabilidad de recuperación decrece con la edad, como es esperado, que la gente más vieja se recupera menos, y obviamente fallece más, y los resultados son robustos a la definición que tomemos de dependencia. Acá lo que hacemos son regresiones lineales, un MCO bastante sencillo, donde enfrentamos la cantidad de las dependencias contra el set de controles que les mostré hoy. Y tanto para CAR como para el total de las actividades, los resultados son, al menos en términos de significatividad, son bastante parecidos. Lo que vemos es que las mujeres tienen más dependencias que los hombres. La gente que terminó como máximo primaria, que tiene educación baja, tiene más dependencia que los que tienen educación alta. Y la gente que tiene problemas de visión tiene más dificultad, tiene más dependencia que la gente que no tiene problemas de visión. Y de vuelta lo mismo para la edad, ¿no? Un año más de edad incrementa el número de dependencias en promedio en 0,005 dependencias. No nos da un valor chiquito porque estamos considerando a toda la población. La única diferencia cuando incluimos todas es que nos pega esta variable de 2 o más enfermedades. Y obviamente los coeficientes suben, se incrementan, porque estamos considerando, como yo decía hoy, un espectro más amplio, le das más posibilidad de ser dependiente, es el esperar que los efectos sean mayores. Y como les decía, perdemos un par de observaciones por estas variables y las variables dependientes. Esto es lo que yo les interpreté de hoy, lo salteamos. Y acá lo que vemos son factores asociados con la dependencia, ¿no? La variable dependiente acá es dependiente 0,1 y el set de controles es el mismo. Y yo acá lo que les estoy mostrando es el ratio de odds, que a mí también me cuesta un poco interpretarlo porque suelo decir probabilidades, pero no son probabilidades, son como chances, o como creo que la traducción es odds, a chances. Y lo que muestra acá es el ratio de la probabilidad de que la mujer sea dependiente contra la probabilidad de que el hombre sea dependiente. Entonces, esto lo que estaría diciendo es que la probabilidad de que la mujer sea dependiente es 81% más alta que la del hombre. Y hay exactamente lo mismo con primaria, ¿no? La probabilidad de que una persona que haya terminado como máximo primaria sea dependiente es 82% más alta que la probabilidad de que una persona que terminó a un nivel superior a primaria. La probabilidad de ser dependiente para la gente que tiene dificultades de ver es mucho más alta para la gente que no tiene dificultades de ver, 174% más alta. Y un año extra de edad también incrementa la probabilidad de ser dependiente. Y acá sí creo que nos pegan todas iguales. Obviamente, como decía yo, en la mayoría de los casos, con los efectos, con las magnitudes bastante más altas cuando incluimos a todas las variables. Entonces, no, voy a volver a esto. Y ahora con el logic multinomial, esto es lo que yo les comentaba hoy, ¿no? Definimos 6 transiciones, la transición de no dependiente a no dependiente, no dependiente a dependiente, y así sucesivamente. Y lo que vamos a hacer es ver qué factores afectan la probabilidad de pertenecer a alguna de estas transiciones con respecto a la transición base, que es permanecer siempre no dependiente. Entonces acá, por simplicidad también, elimino la columna ND, que no tendría nada, porque es la columna base. Y para tener una idea de los coeficientes, interpretamos apenas esto. Si no podemos estar mucho rato interpretando coeficientes. Y esto lo que nos dice es, por ejemplo, que Alejandra, que está ahí y ve que digo algo que está mal, por favor. Lo que dice esto es que la probabilidad de pasar a ser dependiente
siendo que en la primera ola era no dependiente, es 31% más alta para las mujeres que para los hombres. O sea, la probabilidad de realizar esa transición no dependiente-dependiente es 31% más alta para las mujeres que para los hombres, en comparación con la gente que permanece todo el periodo como no dependiente. En realidad, Maxi, perdón, la probabilidad no es el odds ratio de la mujer respecto del odds ratio del hombre, que es lo mismo que o sea, es algo raro como de interpretar. Básicamente acá lo que nosotros miramos en sí como para tener una idea es bueno, si el odds ratio de la mujer es mayor que el del hombre, entonces el RRR te va a dar mayor que 1, y eso quiere decir que la mujer tiene como un riesgo relativo mayor de estar en esta transición respecto de estar en la otra de base que el hombre. Entonces, en definitiva, lo que hay que mirar en estas tablas es, como punto de referencia el 1, y entonces acá lo que observamos es, bueno, si el riesgo relativo es mayor que 1, menor que 1, y significativamente no, y bueno, y lo que digo, como dijo Maxi, miramos fundamentalmente la columna NDND, que es, bueno, la que nos dice el riesgo relativo de pasar a esta transición, que es la que interesa para ver, bueno, si pasa a ser dependiente y si va a necesitar algún tipo de ayuda en alguna actividad. Acá de eso que decía Maxi es, bueno, la mujer tiene un riesgo relativo mayor, aunque es significativo solo al 10, bueno, la edad y tener 2 condiciones crónicas o más, y bueno, esas son las características que hacen que uno tenga más riesgo de pasar a esta a dependencia respecto de quedar no dependiente. Solo eso. Bien. No, es realmente bien. Y lo otro que no sé si respalda un poco lo que había mostrado antes es que, por ejemplo, la mujer, el riesgo relativo de pertenecer a la transición no dependiente y fallecer es menor para la mujer que para el hombre, lo que iba con la línea de lo que yo les mostraba con los snake plots y con la matriz primero, de que los hombres terminaban transitando más el fallecimiento que las mujeres. Luego, cuando miramos la segunda, que es, acá lo que hacemos es medir la dependencia como la necesidad de ayuda en alguna de todas las variables, lo que vemos es coeficientes bastante parecidos en algunos casos, pero por ejemplo acá aparecen más cosas significativas que en la otra. Si se acuerdan, acá en la otra teníamos solo mujer, 2 condiciones y edad, y acá la educación también aparece, el nivel educativo incide en el riesgo relativo ese de pasar a ser dependiente, de personas con niveles educativos bajos, como máximo primaria, tienen un riesgo mayor de terminar transitando a la dependencia. Y también aparecen efectos de la dificultad que se repetía hoy en las regresiones que vimos. El crecimiento también, por ejemplo, sigue siendo significativo y menor para la mujer. Después, lo último que hacemos es algo bastante más descriptivo, que es intentar acercarnos un poco a qué es lo que está pasando con las dependencias. O sea, lo que vemos es que la gente transita de cierta forma la dependencia, pero como que no es muy claro lo que hay atrás de eso, o cuáles son, por ejemplo, sería saber cuáles son las actividades que se relacionan más con la dependencia. Entonces lo que hacemos es, partimos la muestra cada vuelta en los que hacen la transición no dependiente a dependiente, y los que siempre permanecen no dependientes, y observamos qué porcentaje tiene cada una de las dificultades que se preguntan en la ola 1 y en la ola 2. Y esto es básicamente para intentar comparar esas poblaciones más en la ola 1 que en la ola 2. ¿Ya? Son gente que, estas dos personas son gente que en la ola 1 uno podría pensar que son de cierta forma similares, porque ambas poblaciones eran no dependientes, pero en la segunda ola se dividen y los de la izquierda pasan a ser dependientes y los de la derecha siguen siendo no dependientes, con 3 años más de edad cada uno. Entonces, uno lo que puede ver es que
si bien ambos eran no dependientes en el T1, parece que no son tan parecidos, ¿no? Porque de la gente que hace esta transición, el 11%, por ejemplo, tenía dificultades para desplazarse fuera del hogar, pero de los que hacen la transición en no dependencia, solo el 2,8% tenía esa dificultad. Ninguno era dependiente para desplazarse fuera del hogar, porque ninguno declaró necesitar ayuda, pero estos tenían más dificultad. Y se repite para todas, ¿no? Acá, por ejemplo, el 1,8% de estos tenía dificultad para comer, y acá solo el 0,3% tenía dificultad para comer, cuando ambos eran no dependientes. Y cuando los vemos 3 años después, en la T2, lo que vemos es que estos explotan, ¿no? Acá el 85% de esta gente que era no dependiente en la ola 1, en la ola 2 el 85% tiene dificultades para desplazarse, pero acá solo el 10%, el 9%. Es algo mucha distancia para gente que uno podría pensar a priori que eran parecidos. Y acá los primeros 3 son más o menos lo que yo les comenté, pero una cosa que nosotros sacamos, pero lo habíamos puesto en un momento, era que acá había otra columna que era la cantidad el porcentaje de dependencia, y lo que veíamos es que de estos, por ejemplo, esos 85% que necesitan ayuda para desplazarse fuera del hogar, casi todos, perdón, 85% que tienen dificultad para desplazarse fuera del hogar, casi todos necesitaban ayuda, y también pasaba lo mismo creo que con tareas. Era algo así como el 60% de la gente del total tenía dependencia en tareas. Y eso es lo que puede estar dando la pauta, es que hay algunas actividades, como por ejemplo desplazarse fuera del hogar y tareas, que están más correlacionadas con la dependencia, de forma que una vez que uno tiene dificultades ahí, es casi seguro que uno sea dependiente ahí, porque puede ser porque sean tareas en las que la gente es más propensa a pedir ayuda, pero hay otras tareas, como comer, en las que la gente es muy poco probable que una vez que tenga dificultad declare dependencia, pero que comer, bañarse y vestirse eran las que, una vez que la gente tiene dificultad, es menos probable que declare necesidad de ayuda. Entonces, creo que eso es como clave para todo lo que es la formulación de políticas, intentar escarbar un poco ahí y ver cuáles son las actividades que están más relacionadas con la dependencia y que terminan al final del día generando la dependencia. Y otra cosa que hacemos también para comparar es, además de ver el porcentaje de dificultades, es verlas en las covariables que mostramos hoy, ¿no? Esta es la gente de vuelta que hace la transición no dependencia a dependencia, y la gente que se mantiene no dependiente, y lo que vemos es que si en T igual a 1, uno tenía la hipótesis de que eran parecidos, como yo le comentaba hoy, pero por ejemplo estos son más viejos, en 5 años el promedio más que estos, son más mujeres, son por ejemplo menos educados y con más cantidad de gente que tiene dificultades para ver y para oír. Entonces, esto también puede estar correlacionado con esto. Esta gente puede transitar más a la dependencia, en parte porque son más viejos, y en parte porque son más mujeres, que las mujeres transitan más a la dependencia, y en parte porque tienen más dificultades. También tienen más enfermedades, ¿no? Acá falta el CC, pero el 70% de esta gente tiene 2 o más enfermedades crónicas, que es la mitad en esta gente que también era no dependiente en la hora 1. Y esto es lo que interpretábamos ahí. Entonces, para ir cerrando, lo que podemos decir es que acá en este trabajo lo que avanzamos un montón en el entendimiento de la dependencia de adultos mayores en Uruguay, cómo transitan a la dependencia, y tenemos resultados que marcan que elementos como la edad, el sexo, la educación o problemas de salud correlacionan con la transición a la dependencia. Que las mujeres transitan más a la dependencia que los hombres transitan más al fallecimiento, y que el nivel educativo juega, de forma que las personas con nivel educativo alto son menos propensas a ser dependientes. Después, encontramos algunas diferencias en el riesgo de transitar a la dependencia, que era lo que mostrábamos en la regresión en Multilogic,
y también hay como incongruencia, ¿no? Hoy Alejandra, cuando interpretaba ahí, lo que mostraba es que la edad y tener 2 o más condiciones afectan la transición tanto para CAC como para todas, pero yo después le mostraba que mujer y primaria, hasta primaria, afectan cuando consideramos la dependencia en todas, pero no afectan cuando consideramos la dependencia en CAC. Entonces, trabajar en la dependencia en ese sentido, de qué consideramos como definiciones, es todavía una cosa a hacer. Y lo que yo les comentaba, lo último, que también me parece como bastante clave, es que parecería haber diferencias en la línea de base de poblaciones que uno podría pensar que son parecidas, que eran no dependientes. Y analizar un poco más en profundo ese aspecto es muy importante para mejorar el tema de la formulación de políticas, ¿no? O sea, 2 personas que son no dependientes en la ola 1 pueden necesitar un acompañamiento mayor en una política por ejemplo, el sistema de cuidados. Por ejemplo, estamos hablando de una persona que tiene dificultades para comer en comparación con una persona que tiene dificultades para hacer tareas del hogar, ¿no? Una persona que tiene dificultades para comer probablemente necesita un acompañamiento más continuo que una persona que simplemente necesita ayuda para que limpie la casa o para salir a caminar afuera de la casa. No, básicamente es eso. No sé si Alejandra quiere comentar algo más. No, por ahora. Bueno, Maxi, muchas gracias por la charla. La verdad que es un tema súper interesante. Y bueno, abrimos el marco de preguntas. Ya, wow, cuántas preguntas. Vamos a arrancar por Gonzalo de Armas. Gonzalo. Hola, buenas, ¿cómo están? Buenas. Bien, como hay varios preguntando, voy a tratar de hacer cortita la pregunta. Cuando hicieron el análisis de los datos, ¿no?, que llegaron a que las mujeres transitan más a la dependencia que los hombres, ¿se aisló el efecto edad en eso? Porque quizá transitamos menos nosotros porque nos morimos antes que las mujeres. O sea, los grupos verificaban que los hombres no se les murieran de una cohorte a otra, o que fuera menor la edad promedio considerando todo el grupo de dependientes y no dependientes. Era eso básicamente lo que quería preguntar. Si querés contesto cortito un poco, eso en realidad está controlado en el multilogit, ¿no? Porque en realidad cuando lo hacemos por las transiciones, digamos, por cada una de las variables, la transición tienen como los efectos individuales, o sea, de cada variable por separado, pero cuando metimos en el multilogit, ahí tratamos de controlar las transiciones por todas las características. Y bueno, y ahí lo que encontramos es que en la dependencia de CATS, que son las 5 actividades estas más básicas, por decirlo, comer, no sé qué, ahí el efecto de transitar hacia la dependencia de las mujeres es como menor, o sea, si bien la estimación puntual es mayor que 1 y significativa, es solo significativa al 10%, y ahí está controlado por edad. Mientras que cuando haces la transición de la dependencia con todas las actividades, ahí da mucho más, o sea, el coeficiente de mujer da mayor que 1 y significativo, y ahí está controlado por edad, digamos. Ahí está, la variable edad está introducida en el modelo. Sí, buenísimo, gracias Ale. Laura. Yo iba en la misma dirección que Gonzalo. Está en el modelo, pero no quiere decir que está controlado. Tú cuando decís ceteris paribus, controlás personas con las mismas edades. Pero para mí hay un efecto de edad. La tasa de mortalidad, la mortalidad de las mujeres, digamos, o la esperanza de vida de las mujeres, si lo miramos al revés, es mayor que la del hombre. Al pasar años, envejece, pero no fallece, el hombre fallece y la mujer va a la dependencia. Entonces, me parece que hay una variable ahí, que es la edad, que puede estar explicando eso. Entonces, la pregunta es si no convenía introducir una interacción edad-sexo, por ejemplo. Sí, eso iba a pensar.
Porque evidentemente hay algo ahí que está jugando, que es la edad, porque cuando decimos está controlada, estamos comparando individuos con las mismas edades. Sí, no igual, cambiamos, ¿no? Si es no, una... sí, tenés razón, Laura. Estaba pensando exactamente eso, de meter una interacción con sexo, de edad, pero digo, es cierto que, digamos, los estudios estos de dependencia, sí, hay pocos, pero sí lo que hay son cosas de discapacidad para comparar mujeres y varones, y hay una cosa que se llama como la paradoja de los viejos, que es que bueno, que los hombres viven menos, pero las mujeres viven más con más problemas. Eso es algo que está bastante documentado, no tanto para cosas de dependencia, que es esto de necesidad de ayuda que presentó Maxi, sino más bien para cosas de discapacidad. Igualmente nosotros no estamos haciendo digamos, nuestra conclusión no está, a las mujeres les pasa esto acá, porque justamente lo que miramos es, bueno, más o menos algunos factores asociados, pero sí es cierto que podría haber algo de eso, quizás metiendo una interacción se puede ver mejor, pero bueno, lo que sí encontramos es como esa paradoja también reflejada tanto en la parte de dificultades como en la parte de dependencia, digamos, que si bien la literatura dice, bueno, las mujeres viven más años, pero con más problemas, que puede ser por muchísimas razones, acá eso como que parecería que es lo mismo viven más años con más necesidad de ayuda. Pero sí es cierto que capaz que faltaría una interacción, totalmente de acuerdo. No, bien, está muy bueno, digamos, sin duda me parece que es información que falta, el estudio del adulto y el adulto mayor. Una última cosa, porque como había varios, como decía Andrés, a veces me parece, o entendí mal, pero el uso de riesgo relativo no es lo mismo, el ratio de riesgo relativo no es lo mismo que el ratio de odds. Los riesgos relativos y odds van a ser parecidos dependiendo de las prevalencias. Entonces, a veces me parece que se usa indistintamente y no es indistinto lo que es riesgo relativo y lo que es odds. Porque en realidad esos cocientes, si no entendí mal, lo que estaba mostrando es el incremento de esos odds dado si es mujer respecto a hombre, como ese 30%, etcétera, no el riesgo relativo. Aumenta la probabilidad, ¿sí?, de si es mujer a que sea dependiente o no dependiente, pero no sabemos cuánto. Ese incremento es de los odds, pero no necesariamente es riesgo relativo, me parece. Si no o sea, nosotros acá, a ver si creo yo, Maxi, vos también ayúdame con esto. En la parte de los odds ratios para los logit, porque hicimos sí, una parte de la dependencia y ahí sí calcula la probabilidad de ser dependiente versus de no ser dependiente con la característica. Y en el del riesgo relativo lo hace, pero comparando, ahí lo que pasa es que ese ratio de odds está relativo a la categoría de referencia, que es la de no transitar, la de no dependiente, no dependiente, la de quedarse no dependiente en las 2 horas. Por eso es que es riesgo relativo. Ahí yo creo que nosotros no interpretamos como como un odds ratio, que es que aumenta la probabilidad, es así la cosa, digamos, interpretar como un incremento de probabilidades, pero en la de riesgo relativo es como tiene un riesgo mayor de estar en esa transición. La interpretación en un logit o en un multinomial, lo que haces es la generalización del logit binario. ¿Por qué sería riesgo relativo? Hay una definición de riesgo relativo. Yo le pregunté a Ramón, porque Ramón es más experto en eso y nos puede ayudar más, porque en la parte de epidemiología y todo eso se trata mucho más. Yo ya dejo, porque ya si no sigo hablando yo. Sí, yo creo que era la de riesgo relativo. La verdad es que no me doy cuenta mucho de la diferencia, pero no sé. Bueno, entonces le damos a Ramón. Dale, algún comentario que tengas para... Bueno, felicitaciones a Alejandra y Maximiliano por la presentación. Está un poco, ya Gonzalo y Laura se adelantaron en algunas preguntas con respecto a eso. Me parece que lo que dice Laura, sí, en realidad el riesgo relativo es básicamente cociente de prevalencia, mientras que el OR
En una tabla binaria es otra cosa, sino que directamente es la razón de odd, si lo R. El tema es que hay veces donde, dependiendo del valor de la prevalencia, casi vale lo mismo el OR que el riesgo relativo. Cuando la prevalencia es chica, no sucede eso. El tema es que, en general, por lo que yo he visto, que cuando los datos son longitudinales, o sea, que son un estudio de cohortes, ahí sí, en general, se puede usar como una medida del riesgo el riesgo relativo. Porque en realidad, el problema es más que metodológico, más que estadístico. En realidad, uno tiene certeza del riesgo en términos generales cuando puede calcular adecuadamente la cantidad, digamos, de expuestos, o sea, lo que va en el denominador. Y entonces, eso cuando los datos son transversales no se puede hacer y por eso se recurre al OR. En realidad es como un abuso y en realidad uno se está aproximando al riesgo relativo a través del OR. Pero en los datos longitudinales directamente lo que corresponde es eso, porque es un estudio de cohorte. Lo que habría que ver en todo caso es si lo que ustedes plantearon ahí directamente está calculado como un OR o como un riesgo relativo. Igual me pareció que había una nueva dimensión y era que hacían un cociente de ORs y un cociente de riesgo relativo, corríjame. O sea, eso es lo que nosotros interpretamos. O sea, en la salida... ya es un paso más. Lo que están haciendo es comparar dos riesgos relativos o dos... Claro, para cada X, claro. En escala de razón. Eso está bien, está. Sí, es para comparar, para ver el efecto del, por ejemplo, lo que mencionó... La elasticidad, digamos, cambiando una cosa en función de cómo está. Pero el tema es que... ¿Cómo cambia la X? Claro, pero entonces si queda eso, en realidad, por ahí no sé, capaz que tienen que ir para atrás en la transparencia, mejor un ejemplo, capaz que, sí. ¿Por qué no muestra la transparencia para atrás de la que aparecieron los primeros, Pero en las tablas, ¿sí? Sí, la tabla. no, más antes, cuando mostraban un poquito antes, de pronto, ¿La definición? No, ya cuando estaban sacando los resultados, directamente... a ver, bueno, dale ahí. Uno de esas que yo me acuerdo que fue que hablaste, Maxi, de un 80% más. En realidad no era un 80% más de probabilidad, sino que un 80% más de odd. De odd. Claro, de odd, sí. Eso, ahí va. Como si están haciendo una razón de ORs en realidad, sí. Lo que están diciendo es que hay como una variación de un 80% de un OR con respecto al otro. Exacto. Eso es una cosa. Después lo que no me quedó claro, pero... lo que pasa es que en el riesgo relativo, capaz que tenemos una diferencia, porque viste que esto de los médicos y los economistas a veces dicen cosas, o sea, prevalencia e incidencia para los médicos y los economistas no es lo mismo. Entonces puede haber una diferencia en serio. Nosotros lo que hicimos para el riesgo relativo, o sea, el odds ratio es eso que es el cociente de odds para mujer sobre hombre, está. En el multinomial... Como es lo mismo, pero lo que pasa es que en lugar de interpretarse como un odds ratio de la transición, digamos, del 1 versus el 0, vos tenés que hacerlo relativo a tu transición de base, que es lo que trataba de decirle a Laura. Y eso, en realidad, nosotros lo sacamos, digamos, como del comando que sacamos el coeficiente que estamos presentando ahí, dice ratio de riesgo relativo. Eso es lo que se define así. Y o sea, lo dice como ratio de riesgo relativo, capaz que los médicos le dicen ratio de riesgo relativo a otra cosa, pero nosotros el ratio de riesgo relativo lo calculamos de esa manera, como te estoy diciendo, como la probabilidad de transitar versus, digamos, que te queda siempre relativa a la probabilidad de quedarse en la transición de base de una X igual a 1 sobre una X igual a 0. O sea, también es como un cociente de odds, ¿no? Pero siempre te queda relativo a la probabilidad de quedarte a la transición que tomás de base, porque el problema es que si vos cambiás la categoría de base en el multinomial, todas esas cosas te cambian, te pueden cambiar. No, pero siguen siendo otros ratios. Claro, que hacen no de referencia con la otra. Claro. No son bueno, en el Stata eso le llaman ratio de riesgo relativo. Es que me parece que ese es el problema. Yo le decía a Ramón, el Stata lo llama. El Stata le llama, si vos mirás el ayuda del Stata, le llama ratio de riesgo relativo. Sí.
Después, otra cosa, una pavada, pero ¿qué diferencia había entre diff ver y diff oír? O sea, ¿qué es diff? ¿Qué es diff? Conceptualmente, ¿qué es, digo? Te preguntan si tenés dificultades para ver. Diff, pero nada, está. Me convengo que era una diferencia y resulta que es una dificultad. Está, no, es una pavada. Dificultad. No, está perfecto. Y después la otra cosa, ahora ya que estás ahí, cuando vas a la parte de hicieron un modelo de regresión simple contra la cantidad de dimensiones que intervienen, ¿no? Sí, con la cantidad de dependencias. Eso en realidad, no, al ser una modelo de conteo, ¿no sería mejor un modelo de conteo? Sí. Total. Sí, esto lo hicimos como algo descriptivo, pero podría ser un modelo de conteo. O sea, que capaz que de pronto habría que ver si tiene que usar Poisson, binomio negativo, alguna vaina de esas que son que se usan bien con el conteo, ¿no? Nada, era eso. Está después por lo otro. Está muy bueno. Y muy bueno lo que pusiste, Ramón, lo que pusiste en el chat es esto del riesgo relativo. Yo para mí es porque tenemos una terminología distinta a médicos, economistas, Stata, R. No, está bien, pero casi segura que yo les puedo asegurar que el riesgo relativo es el cociente de prevalencias y lo otro es una razón de odd que en una tabla tetracónica de 2x2 uno juega y llega a cosas que son parecidas dependiendo cómo sea la prevalencia, ¿no? Perfecto. Gracias, Ramón. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta en cuanto a los datos que me sorprendieron, pero no es pregunta sobre el trabajo, sino es, no sé, yo pienso que cuando pasás al nivel de dependencia, volver a la no dependencia es muy difícil. Y Maxi dio a entender eso, pero los valores, no sé si vi mal yo o algo, habían en algunos lados que podía ser tipo el 25%, algo así, ¿puede ser? Sí, pasa que yo también... O sea, porque lo que pienso yo que son enfermedades las que nombraron de largo aliento, que la recuperación es complicada, o sea, avanzan los años, y pasar de un estado a otro, capaz que es más cómo se siente la persona, porque si son encuestas o algo, a lo que verdaderamente está sucediendo. Sí, totalmente. Hay algo de eso, Andrés. O sea, primero que las preguntas de dependencia es autorreportada, o sea, la persona le preguntan si tiene dificultades y dice si las tiene o no y si necesita ayuda de otra persona. Entonces ahí lo que pasa, por ejemplo, es que puede haber, por ejemplo, por decirte una recuperación puede ser una persona que tiene un ACV y queda con una mano que no la puede usar, y entonces al principio de la enfermedad no puede hacer nada porque le quedó todo un lado inmóvil. Pero pasan los años y esa persona, yo qué sé, reforma la casa, hace un par de cosas, arregla, se acostumbra a andar con no sé qué, baja los estantes, el azúcar y la harina la tenía allá arriba, la pone abajo, etcétera, y empiezan a, digamos, la dependencia ahí no es que se curó del ACV, es que ya no requiere ayuda. Entonces, esa es o sea, puede pasar, puede eventualmente pasar, y nosotros vimos que hay una cosa de esas. Y nada, o sea, sí, lo que pasa que no es que se recupera de la enfermedad, es que deja de necesitar ayuda, que puede ser por varios motivos. Uh-huh. Igualmente, en la parte CATS, viste que como son actividades más duras, ahí había como menos recuperación que en la otra. Que son cosas como más... Pero bueno. No, gracias, clarito. Ahora que estaba diciendo, frente a la aclaración de la pregunta de Andrés, digo, en realidad no hay algún instrumento que en este tipo de estudios que sea menos autorreportado, que sea más de una evaluación clínica, donde capaz que de pronto la subjetividad no sea tan sí. No, pregunto nomás si hay, capaz que no. Sí, mira, hay... En realidad, te digo, Ramón, todo este tema de la dependencia es parte de mi tesis, y nosotras con Mayra y con otras compañeras del IECON estamos haciendo
un proyecto de inclusión para el sistema de cuidados, y ahí, por ejemplo, estamos viendo de hacer una revisión sistemática para ver cómo se mide la dependencia, sobre todo en estudios poblacionales, porque lo que pasa es que sí, instrumentos clínicos hay, en realidad la gente, por ejemplo, para meter, digamos, en otros países, para poner a personas mayores en casas de larga estadía y eso, tienen instrumentos muy sofisticados y les preguntan cuántas horas necesita ayuda, bueno, hacen mediciones como más. Esto de Katz es un artículo de los años 60 que fue el primero que dijo, bueno, esto de las actividades diarias, y es una forma como más como epidemiológica, si querés, o sea, como más poblacional de medir, y tal, y se usa mucho el autorreporte porque no puedes tener un enfermero para hacerle una encuesta a nivel poblacional que vaya a medirle a las personas la dependencia. Entonces tiene un montón de problemas, pero bueno, es una medida bastante utilizada. Lo que estábamos tratando de hacer con estas chiquilinas también es un poco ver cómo se comparan estas cosas con el resto del mundo, ¿no? Digo, esta dependencia, si nosotros encontramos una prevalencia en Uruguay, ¿es mucho, es poco? ¿Cómo es en el resto del mundo? ¿Cómo es en América Latina? Pero todas esas cosas son como algo... De hecho, Alejandra, después que se hizo la encuesta, creo que también está toda la discusión si discapacidad se debe llamar discapacidad o son limitaciones. Digamos, está toda la discusión de eso, digamos. Sí, claro, hay viste que al principio Maxi comentó esto de, bueno, discapacidad es distinto de dependencia, hay como un concepto como, el concepto de esta discapacidad que nosotros pusimos acá es un concepto de la Organización Mundial de la Salud, que en el 2001 por ahí hicieron como una especie de consenso mundial de qué es la discapacidad, y la dependencia que vino un poco después tiene más que ver con la parte de la necesidad de ayuda, que es lo que más interesa para estas las políticas de cuidados, porque digo, en definitiva lo que yo quiero saber es cuántas personas van a necesitar que yo le dé un asistente personal. Claro. Y ahí, bueno, lo que vimos más o menos en la literatura es que se usan estas actividades, las actividades que están en la LPS salen de ahí, de esas definiciones. Algunas son más básicas, otras más complejas, o lo que se llaman instrumentales o avanzadas. Y bueno, y por eso hicimos como esta distinción entre las dos formas de aproximar la dependencia, como la CATS y la otra. Está muy bueno. Así que está. ¿Alguna pregunta más que tengan? No, que leas el chat porque les habla de los gráficos que están muy buenos. A todos nos gustaron. Sí, tan divino. Sustituye las tablas, puso Nacho y tal cual. Bueno, entonces si no hay más preguntas, la verdad que le agradecemos a Maxi y a Ale por la charla que dieron. Y los invito al próximo miércoles que vamos a tener a Eugenia con la charla denominada Diseño de muestreo para la detección de árboles nativos y otras formaciones boscosas fuera del bosque nativo. Bueno, un saludo y nos vemos el miércoles. Bueno, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.